Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, un inmenso placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestro programa A Ocho Columnas. Ya ven en pantalla a nuestro invitado de hoy, un joven líder empresarial, presidente nacional de Fedecámaras, con quien conversaremos algunos aspectos relacionados, bueno, con el momento económico, con la agenda política y con todos los planes que Fedecámaras tiene frente a esta dolorosa y dura crisis política y económica fundamentalmente. Pienso que poco se hace para tratar de enderezar el principal problema de Venezuela, que en mi opinión es la hiperinflación, la distorsión económica. Pero bueno, yo estoy deseoso de hacerle muchas preguntas y de escuchar a este joven empresario. Estuve escuchando esta mediodía, luego de mi siesta, el discurso que ofreció con motivo del 76 aniversario de Fedecámara. Me impresionó sobremanera. Trataré que mi hijo me controle para no hacer tantas preguntas y más bien escucharlo. Y yo sé que se sonrieron con la siesta, pero a esta edad hago mi siesta. Llueve, truene o relampague. Yo hago mi siesta. Esté o no esté la política, iba a decir otra cosa. Esté o no esté candente la política. Para la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo. Estamos en televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia, y también el programa A Ocho Columnas lo pueden leer y lo pueden ver a través de www.sivenezuela.net, servicio de información venezuela.net, y también a través de la página web del diario Que Pasa, www.quepasa.com.ve, aliados estratégicos del programa A Ocho Columnas. Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa. Como bien lo decía Rafael Galicia, está con nosotros el presidente de Fedecámaras a nivel nacional, Ricardo Filipo Cusano Maduro, que con él vamos a tocar todos los temas de la actualidad económica y de la actualidad política que vive nuestro país. Y como bien lo decía Rafael Galicia, quiero comenzar el programa primero dándole la bienvenida a nuestro invitado y segundo preguntándole, para usted, presidente, ¿es más grande la crisis política o la crisis económica que vive Venezuela? Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Ya hoy no exclusivamente con Maracaibo, el estado Zulia, sino bueno, con todos sus seguidores a los cuartos puntos cardinales del país y del mundo, ¿no? Mira, sin duda alguna, la falta de visión institucional, la crisis política, la tosudez ideológica, nos llevó a un profundo drama económico. Profundo drama económico que, bueno, que se refleja en cifras. Podemos hacer algo rápido y pasar sobre ella. 27 trimestres de contracción de la economía venezolana, se ha perdido casi un 80% de la economía en los últimos 7 años. Tenemos 60% de las empresas que existían en 1998 hoy sencillamente no existen. El 40% que queda en pie o que queda vivo trabaja un 30% de sus capacidades. Esto ocurría antes de la pandemia. 90% de las empresas del 13 de marzo hacia acá, es decir, desde que se conoció el primer caso de coronavirus y se comenzó con esta nueva realidad de distanciamiento físico y de confinamiento, 90% de las empresas de una u otra forma han sufrido bueno, los embates de una economía que ya venía muy deteriorada, bueno, ahora con estas condiciones. Pero todo eso, todo ese drama político y todo ese drama económico, lo que nos conlleva es un drama social. Porque hablar de política, hablar de institucionalidad, hablar de economía, sin duda alguna es apasionante, es el marco de las soluciones, pero lo primordial tiene que ser el bienestar de la ciudadanía, de quienes estamos dentro del territorio.
Y ese bienestar de los venezolanos, los extranjeros que hacen vida dentro de nuestro territorio, hoy sencillamente, bueno, está abrazado por pobreza, está abrazado por desesperanza, está abrazado lamentablemente por una serie de factores que hacen, bueno, que vislumbrar el futuro sea muy complicado. Y ahí es donde las instituciones, y ahí es donde la sensatez y la responsabilidad y la madurez ciudadana de liderazgo y por supuesto política tiene que salir a flote para que entonces la respuesta sea darle soluciones a la economía con unas profundas consecuencias en lo positivo para lo social y entonces poder darle a Venezuela un cambio político. Obviamente, un cambio político, por cierto, de carácter inclusivo, porque esto no es quítate tú para ponerme yo, esto es algo mucho más profundo que podemos desarrollar a lo largo del programa. Oye, yo antes de continuar, interesante esa introducción y casi que me da el titular del programa a la entrada. ¡Wow! Pase a la sala de redacción. Un momento antes de continuar, creo haber escuchado que el segundo apellido del presidente es Maduro. Eso es correcto. ¿Es usted familia del señor presidente? No. ¿O hay parentesco? No, ninguno. Por lo menos no que yo sepa. Tengo una familia muy grande. Conocí a mi abuelo, conocí a mis tíos abuelos. Conozco muy bien a mi mamá y a mis 11 tíos y a mis casi 50 primos. Y algo así como ya somos como 20 hijos de mis primos y no tenemos conexión por ningún lado. En todo caso, este Maduro en Venezuela está en Choruguara, estado Falcón, y luego hicimos vida en Barquisimeto, estado Lara. Bueno, presidente, necesaria la aclaratoria porque mi mamá era de Choruguara, estado Falcón. ¡Wow! Vivió 93 años. Y bueno, imagínese. Y mi papá, que todavía vive, tiene 92, es de Mapararí, estado Falcón, de la Sierra Falconiana. Claro, por supuesto. Tierra buena, y toda esa gente que se vino. Bueno, retomamos la línea. Le decía que escuché su discurso del 76 aniversario. Lamento, ese es un discurso que pudiera difundirse más. Es la sugerencia que respetuosamente le voy a dejar en esta tarde, porque contiene, en mi opinión, un resumen muy contundente de lo que vive Venezuela y de lo que tiene como tarea Venezuela para salir adelante. Usted usa una frase comenzando el discurso que, si la memoria no me falla, indica que Venezuela está, bueno, en una encrucijada muy, muy grave. Termina un año difícil. ¿Cómo va a terminar este año, presidente Cusano? ¿Cómo la pandemia hizo lo que ninguna crisis política pudo? Terminar de exterminar la economía venezolana. Me gustaría una reflexión en la pregunta. Mira, Rafael, primero, no puedo dejar primero de agradecerte que hagas referencia a la propuesta que se presentó este año en el marco de la pandemia. Normalmente se hace un documento, este año lo hicimos a través de un video, también está por escrito, magnífico. Por caso. Pero aprovechamos estas nuevas plataformas, esta nueva forma de encontrarnos para hacer mucho más masivo el mensaje. Pero en todo caso, no solo narra lo que es obvio, ¿no? que es el deterioro de la institucionalidad, de la situación económica, de la crisis social, sino que también propone acuerdos donde las soluciones surjan desde los venezolanos y donde las soluciones además puedan ser sustentables en el tiempo. Hace un exhorto a la política recordándole sus compromisos y sus responsabilidades, sin olvidar el llamado a la sensatez y apelar a ese gen, a esa bonomía, a ese pensamiento, a ese sentir de venezolanos entre quienes tienen que solo con la voluntad política pudiesen generar soluciones, ¿no? Y por supuesto, siendo la empresa privada, los sindicatos, la academia, la iglesia, la sociedad civil organizada, unos actores que permitan ser garantes y sobre todo influir y sumar en la construcción de esos acuerdos integrales. Ahora bien,
permíteme diferir. La economía está mucho más golpeada de lo que ya estaba, pero aún no ha muerto, porque al final de la historia los países no tocan fondo, ¿no? Y sus economías no tocan fondo, se deprimen aún más. Pero así como te decía que en el marco de la pandemia, 90% de las empresas han sufrido esta dinámica, esta triste dinámica, no es menos, también hay un 10%, un 10, un 12% que ha logrado, bueno, crecer en sus capacidades de venta. Pero eso es porque han sabido adecuarse a los tiempos, a unos tiempos muy difíciles. Pero el verdadero problema que estamos viviendo en Venezuela, más allá, obviamente, sin obviar la crisis institucional y un andamiaje legal que se ha generado en los últimos 15 años, sobre todo entre el año 2005 y 2010, un andamiaje legal que lo que hace es asfixiar a la libre iniciativa, que pone contra la pared al ejercicio de los derechos de propiedad, que pone además en una profunda depresión a los jóvenes que tienen que ver fuera de las fronteras la oportunidad de graduarse, trabajar, alquilar un apartamento, comprarse un carro, hacer familia, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, quizás el problema más profundo que vivimos ahorita, reiteramos, después de la institucionalidad, es la caída del poder adquisitivo de nuestra moneda y en consecuencia del salario, en consecuencia de los ingresos. Porque todo esto es un círculo vicioso. Esa falta de un Estado promotor, de incentivo, que plantee la independencia de poderes, la justicia como una herramienta de marco regulatorio, como una herramienta de defensa de derechos, de exigencia de deberes, y no como una herramienta de abuso o para los que puedan tener expectativas de venganza. Esto lo que lo que hace cada vez más complejo es que el venezolano pueda tener verdaderamente unos ingresos que dinamicen la economía. Cuando un ciudadano tiene ingresos, capacidad de compra y tiene la independencia ciudadana de pararse frente a un anaquel y decir, compro la línea de teléfono que me da la gana, o llevo a mi niño al colegio que yo mejor considere, o compro la harina de maíz precocida de la marca que más me guste, porque una es enriquecida, una es saborizada, o me compro la cerveza que me guste, cualquiera de esos productos o servicios que tú puedas elegir. Cuando tú tienes capacidad de compra, el problema no lo tiene el consumidor, lo tenemos nosotros los empresarios, que tenemos que ser cada vez mejores, más competitivos, presentar alternativas para ganarnos la decisión del consumidor. Eso se perdió. Y al perderse, entras en un círculo vicioso donde, bueno, cada vez son menos los que tienen capacidad adquisitiva, la economía no se dinamiza, al no dinamizarse la economía y no tener además calidad de vida en términos de servicio, de capacidad de compra, también el ciudadano va deteriorando su capacidad de evolucionar, y en esa falta de evolución te consigues en un país en miseria, te consigues en un país con profundas distorsiones y deficiencias en la calidad de vida. Por supuesto, todo esto aderezalo, porque no es solo un problema económico, en términos de hiperinflación, en términos de pérdida de empresas, etcétera, etcétera, y de puestos de empleo decentes y bien remunerados, sino que a eso súmalo y aderezalo con la profunda crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? Que nos genera la confianza para las inversiones, que nos aísla cada vez más del mundo globalizado y los mercados financieros internacionales, de los inversionistas con visión de competitividad, y por qué no decirlo también del pensamiento occidental, ¿no? Porque hoy pareciera que nos estamos alejando un poco de eso y acercándonos más a un pensamiento con usos horarios muy distintos a los nuestros y con idiomas muy distintos a los nuestros. Que por cierto, perdón, que te interrumpa, Rafael, antes de que sí. Si creemos en el libre mercado y creemos en la competitividad, como profundamente lo creemos en Fedecámara y en el empresariado, no tenemos problema con que aquí estén todos los actores compitiendo, pero que estén todos los actores compitiendo, que estén los colombianos, que estemos los venezolanos, que estén los argentinos, que estén los americanos, que estén los europeos, bueno, y también bienvenidos, chinos, rusos, turcos, quien sea, pero que en un marco de transparencia y un marco de competitividad donde también las oportunidades a los venezolanos se le den por igual, ¿no? Ahora fíjese, presidente, dentro de todo esto que usted acaba de describir, el presidente Maduro recientemente presentó al país la ley antibloqueo, que
principalmente era para devolverle algunas facultades en materia económica para superar lo que para él ha sido el deterioro económico del país producto de las sanciones, según el presidente Maduro. ¿Cuál es la posición de Fede Cámaras acerca de esta ley antibloqueo que muchos sectores la ven como una privatización y un reverso de las expropiaciones que en su momento hizo el expresidente Hugo Chávez? A ver, esto tiene una visión en dos niveles. Primero, una visión de principios y una visión, obviamente, de profundo análisis jurídico. En esta visión, primero tenemos que ser consecuentes, o tengo que ser consecuente, porque además hay una profunda convicción en nuestro tejido gremial con lo que dijimos hace 3 años cuando se planteó las elecciones para la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente. Decíamos que el proceso sobre el cual fue convocada esa elección no había cumplido con los requisitos y que nosotros considerábamos que esa instancia carecía de legalidad. Entonces, dicho esto, obviamente cualquier cosa que emane de ahí, bueno, viene con profundas deficiencias en términos de legalidad, ¿correcto? Y esto es vital para entender de cara a futuro cuáles son las posibilidades de éxito de lo que ahí emana. Más allá de que, Rafael, papá, tú eres abogado como lo soy yo, y nosotros sabemos que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y más en el marco en que se hizo, no es para legislar en términos de leyes orgánicas o leyes comunes, sino de una reforma o de un planteamiento de una nueva constitución, ¿correcto? Que no la hicieron. Correcto. Entonces, okay. Dicho esto, vámonos a un segundo plano, ya no en términos de legalidad y de principios, sino en términos de realidad, o sea, la brecha entre lo deseable y entre lo probable. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela? Que hemos visto muchísimas actuaciones que no han estado ceñidas a los preceptos que nos rigen como ciudadanos de esta nación, que están plasmados en nuestra Constitución Nacional, pero que al final terminan aplicándose. Entonces hay una suerte bueno, no una suerte, no, hay una aplicación de una visión o de una legislación que de hecho, aunque de derecho, consideremos que tiene las deficiencias que tiene. Y en la aplicación de hecho, entonces decimos, bueno, mira, si ya no se puede, ahí la pelea se dará en los espacios institucionales, pero si lo van a aplicar, por lo menos, háganlo con transparencia. Por lo menos, el Estado tiene casi 1000 empresas, por cierto, muchísimas más de lo que tiene Brasil, que tiene 10 veces más de población que nosotros. Pero en todo caso, en esas casi 1000 empresas que tiene el Estado, correcto, ahí hay empresas que ya eran de la expropiedad del Estado, hay empresas que se crearon con los fondos que ingresaban y son del Estado en las empresas. Hay empresas que fueron expropiadas en consecuencia. Si fueron expropiadas, cumplieron un debido proceso y fueron pagadas a sus propietarios. Y hay empresas que fueron expoliadas, empresas, terrenos, es decir, que le fueron quitadas a su propietario y no le reconocieron nunca sus derechos, ¿correcto? Entonces, aquí vamos por partes. Las que se vulneraron el derecho de propiedad de manera, indefendible, como muchas que conocemos, ¿correcto? Estas por lo menos deberían tener la decencia de devolvérselas a sus propietarios originales, ¿correcto? Pero en las condiciones originales. Perdón. Pero en las condiciones originales por las cuales fueron... Obviamente que el país no es el mismo. Obviamente deberían tener las mismas condiciones. Como sabemos que no están en las mismas condiciones porque están deterioradas y por eso están pensando, mejor dicho, porque las deterioraron. Es que están deterioradas. Es que las deterioraron con falta de gerencia, con falta de muchas cosas. Deberían también primero saber cuáles son las condiciones jurídicas en que te las regresan, cuáles son los daños y perjuicios que te van, si fuese el caso. Sabemos que en Venezuela esto que estamos llamando parecía casi una carta al niño Jesús, pero en todo caso, el deber ser es este y la realidad muchas veces no lo es, pero bueno, por lo menos deberían tener la voluntad, si verdaderamente es una ley para reinsertar el sector privado en la actividad productiva y para, bueno, buscarle soluciones a lo que estamos viviendo, devolvérselo a sus propietarios originales.
Con respecto a las que fueron debidamente expropiadas, digamos, en un proceso jurídico transparente, expropiadas y pagadas, y con las que crearon el Estado, también deberían llevarse al mercado, ¿verdad?, bajo una visión de, primero, transparencia, licitaciones. Obvio, todo esto que estoy diciendo, por si alguien se está conectando tarde o arrancó el video tarde, vea unos minuticos más atrás para que entienda que ya hablamos de la parte de la legalidad. No es que esto es, ¿ok? No es Así que, es. no es que los empresarios quieren... Para no sacar Sí, de contexto la declaración en el minuto, porque correcto. tiene que verlo Sí, correcto, completo para porque entender. después llega algún otro por ahí, lo saca de contexto y salen diciendo como pasó la semana pasada y se armó un alboroto, porque supuestamente Fede Cámaras dijo y yo dije. Entonces, las empresas que fueron expropiadas y que fueron o que son del Estado y creadas por el Estado, bueno, que tengan procesos de licitación transparente, que se las entreguen a quien conoce del sector, a quien tiene experticia y a quien tiene la voluntad de una manera competitiva ponerlas a producir con una visión de libre mercado, de generación de riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay dos niveles, pero al final, si nos vamos a entonces ya no a niveles ni a legalidad, ni legalidad o el derecho y el hecho, sino que nos vamos a la génesis de todo esto. La mejor ley antibloqueo es reinsertar a Venezuela en el respeto pleno de los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico internacional. Con eso nos quitaríamos todos los problemas del mundo. Pase a la sala de redacción, presidente. Otro titular, otro titular. Pero voy a titular para cerrar el tema de la ley antibloqueo. Es decir, para Fede Cámaras, la ley antibloqueo debería devolver las empresas expropiadas, llamar a licitación las empresas del Estado. Es decir, Fede Cámaras vería con buenos ojos la posibilidad de una privatización de algunas empresas, como cuáles empresas, por ejemplo, CanTV o algunas otras empresas, la empresa eléctrica, etcétera. PDVSA. Quisiera cerrar ese tema con su intervención. Fíjate, Rafael, ya creo que hicimos el análisis bastante exhaustivo de la génesis y de las dos, digamos, de los dos niveles, ¿no? No es ver con buenos ojos o con malos ojos. Yo creo que aquí el llamado es, uno, a respetar el ordenamiento jurídico venezolano, y dos, si al final van a imponer una visión, como se ha hecho durante el último tiempo, que haya sensatez, transparencia y por lo menos coherencia en lo que se está planteando según lo que nos han vendido. Dicho esto, la sociedad en general, no Fede Cámaras, la sociedad en general tendrá que entender que aquí hay un gran dilema, hay una encrucijada. Si llaman a los propietarios de esas propiedades, valga la redundancia, que fueron expoliadas y se las entregan, o si llaman a empresarios de reconocida, digamos, tradición o experticia en algún tema, y esos empresarios deciden asumir un riesgo importante, porque es un riesgo muy importante, porque carece de los fundamentos de legalidad de cara a futuro, de cara a la posibilidad de que esas empresas tengan libre interrelación con los mercados internacionales, etcétera, etcétera. Aquí estamos en la crucijada de qué hacemos. ¿Le caemos a palo al empresario que la acepta? ¿O aceptamos que se la entreguen a unos señores que no tienen experticia? ¿O que vengan unos empresarios, unos terceros, en condiciones mucho más favorables, que no están vinculados con arraigo a Venezuela ni a la región, que no hablan español ni algunas lenguas, digamos, de índole universal? Entonces, es extremadamente complicado, porque entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Puede estar pasando que termines entregando una gran cantidad de activos a un mundo desconocido por los venezolanos, o a unos empresarios, entrecomillados, empresarios, que no tienen, no hablemos de tradición en términos de apellido, en términos, no, que ni siquiera tienen ¿cómo decirlo? Bueno, esa vocación. Tradición, la tradición. La experticia, porque tú me dices a y mí, el conocimiento, pues. Tú me dices a mí que hay jóvenes que se han hecho, muchachos de entre 20 y 30 años, que han demostrado, bueno, profundo éxito, no porque sean enchufados, no porque han demostrado, bueno, seso, innovación, habilidad, toma de decisiones.
y han creado, bueno, plataformas tecnológicas, medios de pago. Bueno, esos son unos muchachos que entonces se encuentran ante si le llegaran a ofrecer, pensando que van a hacer las cosas bien, si les llegan a ofrecer a esos grupos jóvenes, entonces tú llegas entonces te paras y dices, bueno, ese joven dice, ¿cuál es mi oportunidad de acceder a un activo de este nivel en un sistema distinto? Posiblemente no lo tenga. Entonces, al final aquí creo que los juicios jurídicos están dados, los juicios de legalidad están dados. Ahora vienen los juicios sociales que además en este país se exacerban en la Twitterzuela, ¿no? Yo prefiero, oye, Twitterzuela, pase a la sala de redacción, otra frase para titular, Twitterzuela. Yo prefiero empresarios venezolanos que empresarios chinos, rusos, bielorrusos o iraní, 1000 veces. Así que desde esa perspectiva, apoyo a Fede Cámaras en cuanto a que estaría dispuesta a explorar la posibilidad de negocio. Ahora bien, quisiera pasar al tema político porque son muchos. Tengo 177 preguntas para usted y no me va a dar tiempo de hacer las 177 preguntas en un programa. A ver. Y menos en un bloque, porque tenemos que ir a la pausa. Rafael Galicia, ya, hijo. Guárdese esas 177 preguntas para el próximo bloque. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa a 8 columnas con Ricardo Cusano, presidente nacional de Fede Cámaras. Una pausa y ya venimos. Ya regresamos con A 8 columnas. Continuamos con A 8 columnas. Continuamos en esta parte final de nuestra entrevista, que ha sido tan amena que el tiempo ha volado, chicos. Esto no me estará jugando kikiriwiki con el tiempo, como decimos en Maracaibo. Bueno, quiero pasar al tema político porque noto a una Fede Cámaras. Los últimos 3 presidentes de Fede Cámaras he notado que han dado un viraje a la gestión presidencial, pues a la gestión gremial. Se han ido más a lo gremial, a hacer aportes de ideas al tema económico. Y hoy, al colocar en la línea del tiempo, a un lado a Pedro Carmona Estanga y en la otra punta a Ricardo Cusano, pues la diferencia es abismal. Fede Cámaras salió del ojo del huracán político. No es mi intención regresarlo a ese huracán. Donde está bien, y donde está le están sirviendo a Venezuela. Pero me gustaría saber cómo evalúan ustedes la cosa política, cómo evalúan ustedes los partidos, los líderes, cómo evalúan ustedes la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional y qué observaciones o qué sugerencias se atreve a hacer nuestros líderes empresariales al mundo político, toda vez que la gran mayoría de los análisis coincide en una falta de unidad política en la oposición venezolana. Le escuchamos, presidente Cusano. Mira, Rafael, más que cómo juzgamos, nosotros no juzgamos las acciones políticas. En el marco de estos últimos años, quizás de los últimos 8 años para acá, hemos tomado unas posiciones, bueno, que aspiraban y pretendían vincularnos más con otros actores de la sociedad, con los propios sindicatos, con la propia academia, con la sociedad civil organizada, las iglesias, etcétera. Pero muy especialmente, ahorita voy a hablar por la gestión que me toca presidir, que viene a sumar a 75 años de gestión, donde también estuvo el doctor Pedro Carmona. Nosotros, vista la crisis institucional que vive el país, vista esta dualidad de reconocimientos, unos internacionales y otros a lo interno en términos de quien ostenta y detenta los símbolos del poder,
que el 70% del PIB mundial reconoce es la persona, que recae el reconocimiento sobre una persona por su presidencia en la Asamblea Nacional legítimamente electa en el 2015, y a lo interno y otra parte del mundo reconoce a quienes están en el ejercicio de los símbolos del poder de hace muchísimos años. Esa dualidad primero te obliga a ser un actor mucho más independiente y mucho más autónomo de no caer o dejarte llevar de esa diatriba política. Pero por política institucional, obviamente, o institucional porque hay una crisis de institucionalidad que sabíamos quién y cómo se creó. Aquí no estamos equiparando culpas, pero sencillamente estamos viendo la radiografía de lo que tenemos. Pero lo que sí no es menos cierto es que nosotros, nuestra independencia y nuestra autonomía no nos hace neutrales y no nos hace indolentes ante lo que está viviendo la sociedad. Y esa neutralidad, que no es tal, es en referencia a cómo podemos ayudar, ¿verdad?, para buscarle soluciones inclusivas, integrales y respetuosas, y sobre todo sustentables en el tiempo, a la sociedad venezolana, a sus ciudadanos, y que eso también permita ser el escenario, la plataforma para que se den también cambios estructurales ya en lo político y en lo institucional. Fede Cámaras considera hoy, ¿verdad?, que reinsertar a Venezuela en el pleno ejercicio de sus libertades políticas, económicas y sociales, que cada ciudadano pueda tener esas plenas libertades, que Venezuela pueda reinsertarse en el mundo globalizado y no como estamos hoy en una otra forma más aislados que insertos en él. Que Venezuela pueda ser un país verdaderamente de progreso y referencia en una gran cantidad de temas, para nosotros es vital. Y para que eso ocurra, esto no es una tendencia con unos o con otros. Esto significa que necesitamos un gran acuerdo político, porque resulta que ya pareciera evidente que ninguna de las dos partes tiene la totalidad ni del poder ni de las capacidades para revertir en 180 grados el drama que estamos viviendo. Ese drama que estamos viviendo, porque hoy más del 80%, según las últimas cifras en COVID, más del 80% de la población vive en pobreza. Las últimas cifras que hacen las encuestadoras te dicen que más del 82% de la población quiere un cambio con respecto a lo que estamos viviendo. Pero eso no significa que el 80% de la población sea chavista o haya dejado de ser chavista o sea opositor. Ahí hay un universo de todas las tendencias, como hay militares, como hay civiles, como hay católicos, como hay musulmanes, como hay judíos. Hay empresarios y hay trabajadores, hay estudiantes y hay académicos. Entonces, en ese marco general, en esa gran masa que se diferencia de los extremos, que de otra forma también se ve muy, muy evidente en Twitter, correcto. Esa gran masa lo que necesita son soluciones. Y ahora, cuando hablamos de soluciones, nos vamos a la pregunta electoral. Nuestra constitución establece que hay una elección al Poder Legislativo que debe darse y en un tiempo determinado y que debe juramentarse en un tiempo determinado. Correcto. Ahora bien, esa elección lamentablemente viene en un momento donde se ha transitado un camino donde se han visto vulnerados los derechos de una gran cantidad de partidos, donde se han visto vulnerados los derechos de una gran cantidad de personas que pueden ser candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitan de esas condiciones, al menos mínimas. Cuando uno dice condiciones mínimas, nunca faltará el que mañana te diga, ¿por qué dijiste mínima? Tienen que ser condiciones totales. Pero en la democracia, ¿verdad? Y en la búsqueda de la misma, bueno, los actores políticos tienen que pararse y luchar contra lo que haya que luchar. El verdadero problema que tenemos es que ahora en diciembre puede pasar lo que pueda pasar, evidentemente puede ocurrir también con la ley antibloqueo, que muchos consideran que la elección no es legal, que muchos consideran que la elección está viciada, que tuvo una decisión primero de la forma de gestión desde las autoridades que cercenaron derechos, y segundo en el llamado a no participar, que se consagra con el llamado a no participar, y podemos tener una asamblea legítima, no legítima, cada quien que la catalogue como quiera, pero una asamblea que va a legislar sin la multiplicidad de pensamientos y sobre todo sin la representación de todo un país que no es de un solo color ni de una sola visión.
Pero y entonces, en términos de lo que me toca representar en este momento, que es Fedecámara, posiblemente nos vamos a conseguir con una instancia que va a legislar, que puede cambiar los marcos regulatorios de nuestra cotidianidad, y también puedo hablar como ciudadano, porque aquí te presentan, claro, te presenta la nueva asamblea. Yo soy padre de 3 chamos pequeños. Te presentan una nueva ley de educación y te están cambiando toda la realidad de formación de tu familia, ¿correcto? Y muchos dirán, pero eso es ilegal y no lo reconozco y eso es ilegítimo, pero te lo aplican. Entonces aquí nos conseguimos otra vez en esas dos instancias de los 30.000 pies de principio, que es válido, de legalidad, de legitimidad, y nos conseguimos con los factores de hecho y la realidad de hecho, que muchas veces tiene una brecha muy grande entre las dos, entre lo deseable y lo probable, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿va a servir un proceso electoral bajo estas condiciones al país? Es una respuesta que nos tenemos que hacer todos como ciudadanos el día que decidamos ir a votar o no votar. ¿Va a servir para el país una representación donde no están todas las tendencias políticas? Eso se lo tiene que contestar quien empuja porque se den las elecciones. ¿Va a servirle al país una abstención sin ningún tipo de propuesta ejecutable? Eso es una respuesta que tiene que darse quienes han llamado a no participar, por las razones que sea. Muchas, además, podemos hasta compartirlas. Pero al final, como institución, como sector economía, creemos que la economía y la salud, por cierto, en el marco de esta pandemia, pueden ser los dos espacios que se eleven por arriba de la política y de la conflictividad institucional para construir espacios de consenso, para construir espacios de no agresión, para ir dando soluciones coyunturales que luego den la plataforma a soluciones estructurales. Es muy complejo lo que vivimos, por eso dar respuestas binarias, como muchos pretenden que demos, o quienes dicen esto es blanco-negro, en un país con tanta conflictividad, creo que sin duda alguna son posiciones erradas de cara a darle soluciones a la gente. Por supuesto que todos pensamos, si me preguntan ¿de dónde es fanático usted? ¿De Caracas o de Magallanes? La respuesta es seca, de los Leones del Caracas. Pero en algo tan complejo que afecta a 30 millones de ciudadanos, porque no es solo los que estamos aquí, sino también los que están afuera, creo que hay que ser un poco más probabilístico e inteligente sin perder los principios y no exclusivamente principista, porque eso no, sencillamente, no le da soluciones al país. Es muy interesante el planteamiento, presidente, y escuchándolo también reflexionaba que esta crisis política también va a devenir en un nuevo problema para la economía en el mediano plazo, porque una nueva Asamblea Nacional que legisla, que firma acuerdos, que busca atraer inversionistas, va a ser reconocida por una parte de la comunidad internacional y de los países, pero por otra no, que también puede tener capital de inversión en Venezuela. Y ahí la economía se vuelve a ligar, digamos, con la crisis política que tiene Venezuela. Luego de visto los primeros casos de coronavirus, el pasado 13 de marzo a la fecha, mucho se ha hablado de los mecanismos que ha utilizado Venezuela para, digamos, mantener a flote la ya destruida economía venezolana. Se han aplicado cuarentenas, flexibilizaciones, radicalizaciones. ¿Cómo ve Fedecámara estos planes del gobierno nacional para mantener más o menos abierta la economía en medio de una pandemia mundial? Y también, ¿qué opinas sobre los recientes anuncios del presidente? Los voy a leer porque para el momento de la grabación de esta entrevista, los anuncios los hizo previamente el presidente Maduro. El presidente anunciaba, abro comillas, la eliminación de todos los regímenes legales aplicables a las importaciones de artículos navideños y también extender hasta el 28 de febrero la exoneración del régimen legal aplicable a la importación de juguetes, sumado a nuevas medidas que anunciaría Nicolás Maduro respecto al sistema de 7+7, es decir, 7 días de flexibilización, 7 días de radicalización. En concreto, ¿qué opina Fedecámara sobre el plan de radicalización y flexibilización de la economía y de los sectores de la vida nacional en medio de esta pandemia? Mira, Rafael, más o menos la región, el sur del continente, sobre todo el área andina, empezamos a ver casos de coronavirus, más o menos en el mismo tiempo. La diferencia, por ejemplo, entre Perú y Venezuela
es que Perú apenas conoció su principal, su contagio y generó sus cuarentenas y sus procesos de restricción de movilidad, etcétera, etcétera, puso a disposición de la ciudadanía y del sistema productivo 12% de su Producto Interno Bruto, algo así como 25.000 millones de dólares, con ayuda directa a los ciudadanos y con créditos, óigase bien, créditos pagables, o sea, no, porque no vayan a decir entonces, no, que está pidiendo otra vez subsidio, no, crédito a la empresa. Eso lo hizo Perú. Venezuela, por la razón que ya sabemos, que se dilapidaron los dos boom petroleros, que se deterioró la gallinita de los huevos de oro llamada PDVSA, etcétera, 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 nuestra infraestructura y todo lo que en los primeros 17, 18 años y que después se hizo más compleja, se aceleró y se hizo más compleja muchas de esas realidades con las restricciones externas. Venezuela no tiene esas capacidades. Hoy vimos, esta mañana del jueves, 14 de octubre, vimos a Consecomercio, el presidente de Consecomercio, hacer unos planteamientos en referencia a la necesidad de la reactivación. Estamos viendo cómo el sector turismo dice no podemos seguir cerrados, cómo las aerolíneas tienen necesidad de volar, cómo los cines tienen necesidad de que entre la gente a hacer un 30% de sus capacidades, cómo el señor que trabaja de telonero en un teatro necesita cobrar, y así podemos ir hablando de cada uno de los sectores de la economía. Obviamente, cuando te oye un médico especialista, infectólogo o temas de virus, te dicen, no, esto es un tema de fases, ahorita no podemos abrir. El problema es que Venezuela no tiene las condiciones de otros países para darle el apoyo a sus ciudadanos y el apoyo directo a sus ciudadanos y las herramientas financieras para que el sector productivo se mantenga operativo, y con esta ayuda al ciudadano que compra, ahí el círculo virtuoso golpeadito, pero se mantiene. Nosotros eso no lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener soluciones, ¿verdad?, para la realidad venezolana. Entonces el 7%, lo que ya estamos viendo en casi todas las ciudades, es que 7 días se trabaja de manera formal, y digo formal porque recordemos que el 60% de la economía venezolana se sustenta sobre la informalidad. Y los otros 7 días se trabaja de manera informal, muchos trabajan con la Santa María abajo, donde se hace más difícil poder respetar los protocolos de bioseguridad. Aquí se necesita reabrir toda la economía, y esa apertura plena tiene que tener una rigurosidad tremenda en los protocolos de bioseguridad, sumado a una responsabilidad ciudadana, cada uno de nosotros, de cumplir esos protocolos. Si eso no se hace, bueno, nosotros nos estamos moviendo en arenas movedizas donde ya estamos aquí y posiblemente la arena nos tape la nariz. Si nos tapa la nariz, no respiramos. Y ahí entonces vienen dramas de la pérdida de los caídos en este proceso. En el proceso, digo, el coronavirus, porque ya caídos venían bastante antes. En el proceso coronavirus vienen los caídos que están entre la decisión del hambre o el virus. Y con respecto a las posiciones muy puntuales, a las decisiones muy puntuales en referencia a los aranceles, mira, Venezuela necesita tener un justo mix, y más en la realidad que estamos viviendo, de cómo tú haces para reactivar la capacidad manufacturera venezolana, el sector primario, mientras esto ocurre, sin que haya desabastecimiento. Entonces tú tienes que construir un justo mix entre lo importado y lo hecho en Venezuela. También tener una profundo análisis de qué podemos hacer aquí de manera competitiva y sobre todo con visión de futuro, porque hoy te podríamos decir que nosotros somos capaces de hacer todo, desde pañuelito para saco hasta cohetes, sí, pero bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a tener una fábrica de cohetes o de pañuelos? Y seremos competitivos de cara a la región, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo criticar las medidas, así como puedo aplaudir algunas medidas en términos institucionales, pero la realidad es que lo que hay es que tener medidas que sean con visión de mediano y largo plazo, porque no podemos seguir colocándole trapitos de agua tibia a unas heridas que son mucho más complejas que simplemente para ponerle unos pañitos encima, ¿no? Presidente Cusano, ¿qué va a pasar con el bolívar? Nuestra economía está dolarizada. Como usted bien sabe, en Maracaibo, uno de los platos tradicionales es el plátano. Pues bien, el plátano, el queso, todos esos productos populares están dolarizados. Entonces, los empleados públicos cobran en bolívares, los pensionados en bolívares,
ustedes han tenido que diseñar políticas especiales para poder compensar el salario de sus trabajadores. Muchos, por cierto, que deberían difundir más esto, porque aquí en este país se satanizó durante muchos años la labor empresarial, se satanizó mucho a Fedecámara, y bueno, es tarea de ustedes jóvenes, empresarios y jóvenes gremialistas, desmitificar esto. Pues bien, la economía está dolarizada. ¿Qué va a pasar aquí con el bolívar? ¿Cuál es su pronóstico para el cierre de este año y el venidero, sin ánimo de entusiasmarlo en una bola de cristal? Mira, Rafael, yo creo que la respuesta técnica más acertada es lo más seguro es el quién sabe. Porque Pase a la sala de redacción. Venezuela ha sufrido un profundo proceso de precarización de su moneda, ¿correcto? Le han quitado 8 ceros, bueno, la maquinita esa impresora de inyección de cifras, porque ya no imprime nada, sino que le meten cifras a la masa monetaria desde el Banco Central, no ha sido consona con medidas, o sea, que vayan salvaguardando la productividad y que nos hagan competitivos y exportación, etcétera, etcétera. El problema del bolívar es que para rescatarlo necesita credibilidad, necesita confianza, necesita políticas monetarias, fiscales, cambiarias, de muchísima rectitud y sobre todo transparencia y claras en el mediano y largo plazo. Necesita soporte de la comunidad internacional porque ya solo, lamentablemente, no podemos. Necesita abrir la visión de Estado a que tiene que ser un Estado más pequeño, un Estado que no sea controlador y un Estado que sea juez de quién vive o quién muere, o que sea un Estado sencillamente benefactor de subsidios que vivan desde la gasolina hasta, bueno, hasta viajar con cupos regalados, ¿correcto? El bolívar, el problema no es la dolarización o no la dolarización. El problema es que para tú dolarizar, para tomar esa decisión, normalmente ocurren en países que han tenido unos profundos correctivos en materia cambiaria y en materia monetaria y fiscal, sobre todo fiscal, y cuando ya tienen todo acomodadito, como no confían en ellos mismos los actores, dicen, ¿sabes qué? Evitemos volver a caer en la tentación de imprimir billetes y monedas. Vamos entonces a atarnos a la moneda de otro país. Pero eso en Venezuela nosotros estamos muy lejos de tener una planificación fiscal verdaderamente, digamos, positiva, con futuro, con credibilidad. Y por supuesto, estamos muy lejos de poder tener el apoyo de la comunidad internacional que se requiere para este tipo de acciones. En definitiva, el verdadero problema que hoy tenemos es que tenemos una visión ideológica que dolarizar creo que sería casi que, bueno, que terminar de hacer que se revuelquen los espíritus de quienes atacaron el capitalismo, el libre mercado y tal. Pero en todo caso, la respuesta, porque lo que nos interesa es el poder de compra de los venezolanos, la respuesta es que tú puedes tener un país multimoneda, tú puedes tener una moneda local referencial, tú puedes tener, o puedes tener sencillamente tu moneda y basta. Pero para todo eso hace falta políticas macroeconómicas muy claras y sobre todo, porque aquí ya de este modo te habla de macroeconomía, porque Venezuela se soluciona con medidas macroeconómicas. Venezuela se va a solucionar por la microeconomía. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando el señor que vende plátano en el mercado pueda seguir haciéndolo y entonces pueda con ese dinero volver a comprar los plátanos al productor, meterle la platica al camión, pagarle el colegio de sus hijos, ahorrar. O sea, cuando la economía vuelva a ser normal y los mecanismos de financiamiento existan. Recordemos que Venezuela, el sector público y privado, la banca, juntas no llegan a 150 millones de dólares de capacidad de financiamiento. Eso es una agencia de un banco en el sur de la Florida. Pero bueno, si no queremos hablar de los que ideológicamente están en contra de algunos, vamos a decir que eso es un par de agencias bancarias en Bolivia, ¿correcto? O sea, Venezuela perdió su capacidad de financiamiento público y privado. Entonces,
al final, para rescatar el poder del bolívar, o como lo querramos llamar si se le pone otro nombre, o para tener un sistema multimoneda, o para cambiar al peso, al dólar o al euro, tú necesitas credibilidad, confianza e institucionalidad. Bien, amigos del programa 8 columnas, creo que hemos llegado al final del programa en esta nueva edición. Presidente Ricardo Cusano, yo le quiero agradecer estos minutos que tuvo con nosotros en el programa a 8 columnas por darnos estos minutos en el programa. No más preguntas, presidente Cusano, aunque quedan todavía muchas ganas de preguntar. Por aquí en el Zulia circulan 3 monedas: el peso, el dólar y a veces el bolívar. Bien. Muy complicado. Por cierto, interesantísimo que brilla por su ausencia el petro, ¿no? Solo un comentario aparte. Quedaría para un programa interesantísimo que brilla por su ausencia el petro. Otra propuesta que supuestamente venía a solucionar todos los problemas de los venezolanos y no lo logró, ¿no? ¡Ey! ¡Qué frase tan periodística ha pronunciado usted! Pase a la sala de redacción. Brilla por su ausencia el petro, dice presidente Ricardo Cusano de Fedecámara. Extraordinario. A este se lo ha gastado en la gasolina. Después, presidente, ojalá podamos conversar con usted a ver qué dice Fedecámara de la crisis de la gasolina y de la crisis eléctrica, porque el próximo año hay que entrar a algunas ideas. Y yo no sé si usted le dio tiempo de subir posición. Demos una ñapa, señor director. Dame un minutico. Muy especialmente con el tema eléctrico. Adelante. Porque si algo está padeciendo la ciudadanía del estado Zulia, es el tema de la luz. Nosotros necesitamos, y formalmente hacemos un llamado a los actores políticos. Aquí en nuestra asamblea en julio, en finales de julio-agosto, el presidente de la CAF dijo que hay dinero para Venezuela, pero necesitan acuerdos políticos entre el señor Maduro y el señor Guaidó, porque hay una realidad interna del directorio de la CAF, que unos países reconocen a uno, unos reconocen al otro, pero si esos se ponen de acuerdo, se pueden ejecutar fondos. Y también organismos multilaterales, como la ONU, por ejemplo, y sus representantes aquí, están dispuestos a ser veedores, contralores de que esos fondos lleguen a donde deben llegar sin malversaciones. Yo creo que es momento de exigir que la ciudadanía zuliana, entendiendo que ustedes, el programa nace del estado Zulia, debe exigirle a los actores políticos que ese acuerdo se consiga y se pueda ejecutar y se pueda solventar, por lo menos en el estado Zulia y también en otros estados, porque la idea es que sea para todo el país, se pueda solventar el tema eléctrico, porque eso es calidad de vida para los ciudadanos y es una herramienta vital y fundamental para echar a andar el sector productivo. Sí, señor. Sin duda alguna. Totalmente de acuerdo, presidente. Con esto cerramos el programa por el día de hoy. Yo les quiero agradecer a todas las personas que llegaron a esta parte final del programa, vieron y escucharon a Ricardo Cusano. Él es el presidente de Fedecámaras a nivel nacional, tocando todos los temas de actualidad política y económica de nuestro país. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 columnas. Reiterarles también que este programa lo pueden ver y leer en www.sivenezuela.net, Servicio de Información Venezuela, y también a través de la página web del diario Que Pasa, www.quepasa.com.be. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén. A8 columnas.